¿Sabes qué? No puedo dejar de pensar en lo que hice. Me miras con esos ojos y sé que te preguntas por qué. Pero antes de que te diga algo, déjame explicarte. ¿Te acuerdas de esa vez en la que mencionaste a tu ex? Sí, esa que siempre estaba interfiriendo, siempre tratando de volver a tu vida. ¿No te molestaba? A mí sí. Te sientes un poco incómodo. No deberías. Estoy aquí por ti y tú por mí, ¿verdad? Así que, ¿por qué no podemos ser honestos? ¿Sabes cuánto te quiero? He hecho tanto por nosotros. ¿Recuerdas cuando te dije que haría lo que fuera para proteger nuestra relación? Bueno, lo hice. Cuando la vi acercarse a ti, hablando y riendo, sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Nunca te has sentido así? Como si tu mundo se fuera a derrumbar en un segundo. Debes pensar que soy loca, pero creo que tú entiendes. La obsesión puede ser poderosa. ¿No crees? El amor puede volverse oscuro, ¿no te parece? Sé que piensas que es un poco extremo, pero imagina que cada palabra que ella decía era un cuchillo en mi corazón. No podía dejar que eso siguiera, así que actué. ¿Tú no lo habrías hecho? ¿No habrías tomado medida para proteger lo que más amas? Fue en un momento de impulsividad, pero lo hice. La confronté. No era solo una charla amigable, créeme. Fue más como un intercambio de opiniones. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que estás a punto de hacer algo que cambiará tu vida para siempre? Yo sí, y valió la pena. Me pregunto si alguna vez piensas en ello. ¿Le has dado un lugar en tu mente? ¿Es a mí a quien quieres realmente? No quiero que la sombra de ella se cierna sobre nosotros. Nuestro amor es lo único que importa aquí, ¿no? ¿Te gusta que te proteja así? La gente dirá lo que quiera. Tal vez piensen que estoy mal de la cabeza. Pero, ¿sabes qué? A veces es necesario. A veces el amor verdadero requiere sacrificios. ¿No estás de acuerdo? Piensa en lo que tenemos, en lo que hemos construido juntos. ¿Lo dejarías marchar tan fácilmente? Cuando ella, bueno, ya sabes lo que pasó, era por ti, porque solo tú y yo debemos existir en este mundo. No podían interponerse en nuestro camino. Eso me haría infeliz. Y yo haría cualquier cosa por ti, incluso si eso significa mancharme las manos. ¿No estás asustado? Deberías, pero a la vez deberías sentirte seguro. Te protegí. Ahora eres completamente mío. Y no hay nada ni nadie que pueda cambiar esto. ¿Te das cuenta del afortunado que eres? No todos tienen a alguien dispuesto a hacer tanto por ellos. ¿Cómo te hace sentir eso? A veces me pregunto, ¿realmente entiendes la magnitud de lo que significan mis acciones?
No se trataba solo de ella, se trataba de nosotros. No tengo miedo de defender lo que es mío. Nunca lo tendré. La lealtad tiene un precio y yo estoy dispuesta a pagarlo. Así que, ¿te hace esto amarme más? ¿O crees que soy una villana en esta historia? La gente siempre elige lados, pero yo solo quiero que estemos en el mismo lado. No es eso lo que importa. Si un día llegara a serlo, prometo que estaré a tu lado, pase lo que pase. No te preocupes, nadie más puede acercarse. Ninguna ex puede romper lo que hemos construido. Eso no va a suceder. ¿No te sientes aliviado de saberlo? A veces miro hacia atrás y me pregunto si podría haberlo manejado de otra manera. Pero, ¿sabes qué? No habría tenido el mismo impacto. No habrías comprendido lo lejos que llegaría por ti. Te lo he mostrado. Estuve dispuesta a tomar decisiones difíciles para asegurar nuestra felicidad. Y si eso incluye eliminar cualquier amenaza, nunca te has sentido tan enamorado, tan intensamente por alguien. Es como si el mundo desvaneciera y solo existiéramos tú y yo. A veces pienso que eso es realmente lo que importa, ¿no crees? La conexión entre dos personas que están dispuestas a desafiarlo todo. No quieres estar en esa especie de amor apasionado, donde nada puede interferir. Es un tipo de felicidad que pocos entienden, pero tú y yo lo sabemos. Pienso en las noches que hemos pasado juntos, en esas charlas profundas, en esas risas. Todo eso hace que valga la pena lo que he hecho. ¿No te parece que una relación así merece ser protegida a toda costa? Me preguntas si me siento mal por lo que pasó. Pero la verdad, no, no lamento nada. No quiero verte triste o dudando por alguien del pasado. Esa persona ya no existe para ti. Mi objetivo es limpiarte de toda esa basura, de cualquier cosa que te haga mirar hacia atrás. ¿Cuántas veces has pensado en ella? Lo sé, es un tema delicado, pero quiero que te concentres solo en nosotros. No quiero que pienses que soy posesiva, aunque es un poco cierto, lo admito, pero eso proviene de un lugar de amor, un amor que quiere protegerte, que no puede soportar la idea de perderte. ¿Sabes cuántas veces he imaginado un futuro a tu lado, sin interrupciones? Cuando la vi, supe que debía actuar, así que lo hice. La vida es demasiado corta y yo no voy a quedarme de brazos cruzados mientras alguien más intenta robarte de mí. Eso no va a suceder. Cada vez que te miro a los ojos, veo nuestro futuro. A veces pienso que tal vez hay quienes comprenden mis acciones, pero ¿realmente hay algo de qué preocuparse si lo hacemos por amor? ¿No es eso lo que todos buscan? Yo solo he encontrado la forma de manifestarlo. Así que te pregunto, ¿estás listo para seguir adelante sin mirar atrás?
para prometerme que no habrá nada ni nadie que pueda separarnos. Me encanta la idea de tenerte solo para mí. No puedo imaginar un mundo donde tú no estés. Sé que puede ser intenso, pero el amor verdadero es así. Es obsesivo, apasionado y a veces un poco peligroso. Pero tú tienes que entender que haría cualquier cosa para cuidar de lo que tenemos. A veces me pregunto cuáles son tus pensamientos sobre esto. ¿Sientes que te estoy envolviendo demasiado? ¿O, o te gusta que sea así? Quiero que me digas. Quiero saber cómo te sientes al respecto. Quiero que podamos hablar de esto y que tú sientas que tienes voz en nuestra relación. Es lo que siempre he querido, que compartamos todo, incluso las partes más oscuras. ¿Por qué no hacerlo? Es mejor que esconderlo, ¿no crees? Quiero que me veas tal como soy. Entonces, dime, ¿cómo imaginas nuestro futuro? ¿Te ves aquí, a mi lado, en ese mundo solo para nosotros dos? Porque eso es lo que deseo con todas mis fuerzas. Y si hay algo que impide que eso suceda, simplemente no lo permitiré. Quiero que entiendas lo que soy capaz de hacer por ti. No es solo un acto alocado, se trata de amor. ¿No lo sientes? Estoy completamente comprometida contigo. Cada vez que me miras, siento que todo tiene sentido. Me hace sentir viva y no dejaré que nadie se interponga en nuestro camino. Estoy aquí para siempre y ya no hay vuelta atrás. Así que, ¿estás conmigo? ¿Vas a seguir este camino junto a mí? Te prometo que no te arrepentirás. Juntos haremos lo que sea necesario para mantener nuestra felicidad. ¿Sabes? Me encanta la idea de solo ser tú y yo contra el mundo. Porque al final tú eres mi único deseo. Y lucharé por ti sin importar lo que pase. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like para que sepa que quieres ver más contenido como este. Y si no sabes qué comentar, déjame un emoji de gatito. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo. Por cierto, oye, ¿ya conoces mi otro canal? Soñando con Malaysian. Es perfecto para cuando quieres dormir con la TV oscura mientras escuchas mis videos. Son los mismos que te encuentras aquí, pero con pantalla en negro, para no molestarte mientras descansas. Ah, y no te pierdas mis audios exclusivos y videos especiales en Ko-fi. El link está en la descripción junto con otras de mis redes sociales. Lo encontrarás como BeaLink. Nos vemos en el próximo video. Bye.